bendiciones. Una vez más nos volvemos a encontrar en el estudio de la palabra en este día. Continuamos con la serie que he titulado Preguntas difíciles de la vida cristiana y de doctrinas bíblicas. El tema de hoy se titula ¿Qué nos dice la Biblia sobre el afán y la ansiedad? Para esto vamos a estudiar el pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 6, 25 al 34, y leo de la Biblia de las Américas, que dice: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas las cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en este día por darnos la oportunidad de poder, Señor, estudiar tu palabra. Señor, sabemos que como seres finitos, como seres pecadores, a veces nos vamos a enfocar en las cosas materiales y nos vamos a afanar y vamos a estar ansiosos. Te pedimos que nos ayudes a confiar en lo que tu palabra nos dice. Gracias, Padre, por ella. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, el afán y la ansiedad no es algo que es nuevo en nuestros tiempos. Este ha existido por miles de años y es una característica del ser humano. Ahora, en nuestra cultura de hoy es más común por el tipo de cultura, de trabajo y las demandas que nosotros mismos nos hemos impuesto. Estas han hecho que el afán y la ansiedad sean algo más común en nosotros los individuos. Ahora, el Señor Jesucristo, al conocer el corazón del ser humano, sabe que tristemente tendemos a ser materialistas, o sea, que nos es más fácil confiar en lo que podemos ver, lo que podemos palpar, ya que esto pues nos da seguridad momentáneamente, que cuando tenemos, ¿verdad?, que confiar en las promesas de Dios. Por eso en este pasaje que comienza, ¿verdad?, con las bienaventuranzas del Señor Jesucristo, que es el capítulo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo está hablando a las multitudes y les está diciendo que no se afanen por las cosas que a nosotros hemos visto aquí. Ahora, el ser humano tristemente busca siempre, ¿verdad?, la seguridad en las cosas materiales. Y obviamente nosotros como cristianos tenemos que aprender. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos, ¿verdad?, una provisión. Y yo creo que Dios no se opone a que nosotros tengamos una provisión. El problema es, mis hermanos, cuando nosotros confiamos más en las cosas materiales que en las cosas de Dios. Estoy hablando más que todo a nosotros los cristianos. Ahora, recuerde, el problema con la ansiedad es que la ansiedad nos trae graves consecuencias, porque daña tanto el cuerpo físico como nuestra alma. La ansiedad, el estrés, el miedo, la tensión y la depresión, todas estas están relacionadas entre sí. Y yo creo que todos, mis hermanos, hemos sufrido de cierta manera de ansiedad, y cada individuo obviamente responde a esta de una manera diferente. O sea, es que la palabra de Dios
para el cristiano es el antídoto más eficaz para poder contrarrestar la ansiedad. Ahora, no solamente leerla, pero atesorarla, ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerla en práctica en esos momentos de ansiedad. O sea, recuerde, la ansiedad puede venir por diferentes maneras. Puede venir, por ejemplo, por la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la crisis económica en la nación, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, etcétera, etcétera. Usted sabe, el año pasado, el año 2020, tuvimos el comienzo de la epidemia del COVID y muchos, pues obviamente nos dejamos llevar, fíjese. Al principio nos dejamos, y yo me incluyo, digo, nos dejamos llevar, porque cuando yo fui a la tienda a comprar ciertas cosas, empecé a ver cómo la gente estaba llevando por grandes cantidades papel de baño, cloro, desinfectantes, comida, etc. Y yo al principio me dejé llevar por eso. Pero después analicé y dije, Señor sabe y Él tiene control de las cosas. ¿Y sabe qué? Claro que vino la pandemia y estábamos en nuestras casas, no podíamos salir con máscaras, estábamos de una manera nerviosos, fíjate, estábamos inquietos, desesperados, intranquilos, pero a pesar de todo eso, tuvimos que aprender a confiar en Dios y su providencia. Y le voy a ser sincero, ¿de qué nos sirvió comprar tanto papel de baño? ¿De qué nos sirvió tener tanto cloro o tener ciertos artículos? Nos ayudaron estos, fíjese, elementos a superar las circunstancias, o más que todo fue la divina providencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Así es que por eso el Señor Jesucristo está hablándole a estas personas y les está diciendo: no se afanen, no se preocupen en exceso por las cosas, ¿verdad? Como qué comer, qué vamos a vestir, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque esas cosas Dios sabe que las necesitamos. Él sabe. Y nos pone varios ejemplos. Dice, mira las aves del campo. Como ellas no tienen tiendas, ellos no tienen graneros, ellos no tienen lugares donde guardarlas, pero más sin embargo, dice Dios, que es bueno, benevolente, se preocupa de ellos y Dios provee para ellos. No son, dice, ustedes de mucho más valor, claro, porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene un alma y como consecuencia, pues de tener un alma, obviamente tiene un gran valor para Dios. Dice, igualmente, dice, la hierba del campo. Hay cierta hierba que nace con las lluvias y ¿saben qué? Traen unas flores tan preciosas. Aquí está hablando de los lirios del campo. Dice, no trabajan, no hilan, dice, pero ni aún Salomón se vistió de la manera en que ellos se visten. Entonces dice, pues, ¿por qué ustedes se preocupan? Diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Ahora dice, los gentiles, la gente que no tiene a Dios, a Cristo, dice, sí buscan estas cosas. Pero dice, ustedes saben que tienen un Padre Celestial que es bueno, que es poderoso y que Él va a suplir para sus necesidades. Por eso, mis hermanos, tenemos que nosotros, como cristianos, el llamado es a no confiar en nuestras cosas materiales en exceso, sino confiar en Dios. Y cuando digo en exceso, no confiar porque tenemos una cuenta de ahorros o porque tenemos una casa. Dios sabe. Y todo eso puede perderse. La casa puede venir un terremoto y ser destruida. El banco puede quebrar y pueden robarnos nuestro dinero. Hermanos, Dios tiene todo bajo control y Él va a bendecirnos. Ok, entonces vamos pues a ver primeramente punto número 1. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la ansiedad? Ahora, antes de eso es obvio, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es un estado de inquietud, desesperación e inseguridad
por ciertas circunstancias por las cuales estamos atravesando, de las cuales, mis hermanos, nos preocupamos de una manera extrema. Entonces, la ansiedad puede llevarnos al estrés. Y el estrés, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es el cansancio mental o físico extremo que es causado por las tensiones, presiones o circunstancias en la vida que nos son adversas y que no podemos controlar y que pueden llevarnos a un desequilibrio tanto físico como mental, a lo que llamamos, ¿verdad?, una crisis nerviosa. Entonces, vamos a ver entonces algunas de las consecuencias de la ansiedad. Primeramente, la ansiedad, ¿verdad?, nos separa de Dios, nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos hace que perdamos el enfoque de la mirada en Dios, en Jesucristo, en otras cosas. O sea, apartamos la mirada del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Fíjese que nuestra mirada, nuestra perspectiva eterna debe de estar puesta en Jesucristo. Él es nuestro objetivo, quien a través de la fe, Él obviamente, de nuestra fe puesta en Él obviamente va a suplir para nuestras necesidades. O sea que, fíjese que cuando nosotros somos atacados, mis hermanos, por esa ansiedad, por ese temor, esa preocupación excesiva, ¿verdad? Empezamos a desconfiar de las promesas de Dios. Y tristemente, como consecuencia de ello, pues ese miedo, ese terror nos controla. Y nos olvidamos de que Dios, mis hermanos, es quien tiene control de nuestras vidas. Dice el Salmo 86:7, dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Hermano, cuando estemos en angustia, en ansiedad, vayamos a nuestro Dios. Otra de las consecuencias de la ansiedad es que nos hace, fíjese, poner lo espiritual en segundo grado y buscar la ayuda en lo secular, en el secularismo y el humanismo, tales como la psicología y la psiquiatría, para podernos guiar en algo que la palabra de Dios puede darnos. Ahora, yo no estoy diciendo que la psiquiatría y la psicología no sean, ¿verdad?, no tengan cosas buenas. Claro que tienen cosas buenas, pero recuerde, el problema en el fondo, la psiquiatría y la psicología, ¿verdad?, tienen un fundamento que es humanista. Cuando digo humanista, está basado en el hombre. El humanismo dice, no necesito a Dios, no necesito que Dios venga a mi vida, yo puedo resolver mis problemas. Y eso obviamente no es así. Entonces, fíjese que 2 de Timoteo 3:16 y 17 dicen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios que nos ha sido dada es suficiente para que nosotros podamos resolver nuestros problemas. Recuerde, la palabra, de donde viene la palabra psicología, psuki quiere decir alma. Logos, tratado, el estudio del alma. La psicología no es el estudio de la mente, es el estudio del alma. Y la alma incluye la mente, el corazón. Dice el alma, mis hermanos, son las emociones, los sentimientos, la conciencia, la voluntad, el corazón y los pensamientos. Es una sola parte en el individuo y no varias. Y fíjense que ese es el problema pues con la psicología. La psicología puede ayudarnos a tratar ciertas cosas, pero no puede dar con el problema central del ser humano que está basado en el pecado. Entonces, se nos pueden dar medicamentos, se nos pueden dar ciertos consejos, pero si no estamos lidiando con la verdadera causa de nuestro pecado, vamos a estar sumidos, obviamente,
en esa situación. Fíjese que la manera en que nosotros respondemos es esencial. El afán, la ansiedad afecta nuestra alma y nuestro cuerpo. O sea que nuestras emociones, mis hermanos, son afectadas. Es lo que llamamos las enfermedades psicosomáticas. Psiqui del alma, soma del cuerpo. O sea que el número de personas que es afectado por la ansiedad es un gran porcentaje de la población. O sea que, hermanos, es grave eso. Usted escucha a tanta gente que se suicida, a tanta gente que está en depresión. ¿Por qué? Porque no están lidiando de una manera correcta sobre la manera en que están enfrentando la ansiedad. Porque la ansiedad nos trae un desequilibrio mental y físico grande que nos afecta. Mire, por ejemplo, cuando digo enfermedades psicosomáticas, estamos tan preocupados que no tenemos insomnio. Como insomnio también vienen las enfermedades de los nervios, tenemos mal genio y tantas cosas. Y hay una dinámica, fíjese, que funciona en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos pasando por la ansiedad y el afán. ¿Por qué? O sea que no podemos, fíjese, descansar. Nuestro cuerpo no puede tener un descanso completo. No podemos dormir bien. Viene entonces el cansancio. No podemos enfocarnos en nuestro trabajo. No podemos conducir de una manera correcta. No podemos concentrarnos en las cosas normales de la vida. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Fíjese que no solamente eso, o sea, uno de los efectos de la ansiedad y el estrés es que la persona, su sistema inmunológico es afectado. ¿Sabe usted que uno es más propenso a enfermarse cuando estamos en el afán y la ansiedad? Sufrimos de enfermedades, mis hermanos, desde las más leves hasta las más severas. En estudios que se han hecho, gente que es afectada más por el asma, por el dolor de espalda, arritmias, fatiga, dolor de cabeza, la migraña, irritación del colon, úlceras. Y todo esto, si no es tratado a tiempo, se vuelve crónico. Y después viene ¿qué? Problemas de presión alta que es constante, ataques al corazón, derrames cerebrales, depresión crónica y hermanos, tantas cosas. Yo se lo digo por experiencia. Cuando yo estoy bajo tensión, cuando estoy pasando, ¿verdad?, por ansiedad en mi vida, noto cómo en mi cara me empieza a salir, mis hermanos, una especie de comezón. Y luego me empieza a salir mucha caspa. Y yo lo sé. Y mi estómago no es el mismo. O sea, cómo todas esas cosas afectan. Fíjese que igual la ansiedad trae como consecuencia a la depresión. Y es una de las características de hoy, de nuestros días. Cómo es que somos afectados. Confiamos muchas veces más en los medicamentos. Usamos pastillas para dormir, tranquilizantes, sedantes, todo eso. Ahora, yo no estoy en contra cuando son usados de una manera correcta. Pero no podemos, mis hermanos, confiar en esos elementos si nosotros no aprendemos a confiar plenamente en nuestro Dios. Ahora, fíjese que la ansiedad no solamente afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestra mente. Bajo la presión de la ansiedad nos hace tomar malas decisiones para nuestras verdaderas necesidades. Cuando uno está en ansiedad, estamos pensando, por ejemplo, necesito tener este objeto, necesito tener este carro, necesito tener el teléfono. Estamos con esa ansiedad.
Y tristemente eso nos lleva, mis hermanos, a tomar decisiones incorrectas, como endeudarnos, como meternos a comprar cosas que no necesitamos, lo que llamamos compras impulsivas. Decisiones financieras indebidas, decisiones apresuradas, decisiones en las cuales no consultamos, malas compras. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado bajo presión? Yo cuando vine a los Estados Unidos compré mi primer carro pensando que si no tenía ese carro no iba a disfrutar de la vida. Hermanos, era algo tonto. Y compré ese carro y a última hora ese carro ni me sirvió, se descompuso, solamente lo usé como un mes. Qué triste, ¿no? Qué triste. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar, fíjese, por nuestra ansiedad y tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos. Dice Proverbios 11:15, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Fíjese cómo la palabra de Dios nos habla de cómo al nosotros querer tapar nuestra falta de fe en Dios y nos metemos en cuestiones materiales, ¿verdad? Somos afligidos con la ansiedad. Tenemos pues que entender que esas decisiones erróneas, mis hermanos, eran claves en nuestras vidas y que ahora estamos sufriendo. Cuando digo eso, puede ser, ¿verdad? No hicimos lo correcto de haber estudiado, nos casamos en una manera incorrecta. Entonces entendamos pues que la ansiedad, mis hermanos, nos saca de la realidad de la vida y no nos permite enfrentar el presente. La ansiedad nos controla tanto que nos olvidamos de lo que existe a nuestro alrededor, quitamos los ojos de Dios, del Señor Jesucristo, y nos concentramos en nosotros mismos. Y eso es, mis hermanos, importante pues. Hemos visto cómo pues la ansiedad puede afectarnos. Ahora, punto número 2 es cómo debemos de responder a la ansiedad. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo nos está diciendo? No se preocupen, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Los gentiles, la gente que dice que no conocen a Dios, buscan ansiosamente de todas esas cosas. Pero ustedes tienen que confiar en su Padre Celestial, quien sabe lo que necesiten. Así es que, hermanos, tenemos que aprender. En esos momentos en los cuales estamos saliendo, gracias a Dios, de esta pandemia aquí en Estados Unidos, ya estamos en una etapa más casi saliendo. Aprendamos a confiar lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo debemos responder a la ansiedad? Punto número 2. Dice en el libro de Mateo capítulo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, primeramente, fíjese que está diciendo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Ahora, ¿qué está diciendo trabajados y cargados? Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo obviamente que se está dirigiendo, ¿verdad?, a los judíos. Está hablándole a estas personas que obviamente tenían un sistema religioso en el cual ellos confiaban tanto. Y les está diciendo que tristemente ese sistema religioso en el cual nosotros a veces podemos confiar, mis hermanos, no nos va a ayudar. Porque la religión no ayuda al hombre. Dios, Cristo, es quien nos rescata. Por eso dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, trabajados y cargados. Entonces, Cristo Jesús, pues, mis hermanos, nos está diciendo, deja de confiar en tu religión, deja de confiar en los medios que el mundo provee.
Dejen de estar agobiados, ¿verdad? Por las cargas de la vida. Entréguense a mí. Entonces, cuando Él dice esto, mis hermanos, Él está diciendo pues que su yugo y su carga, dice, son ligeros. Ahora, cuando decimos ligeros, es obvio que sí hay un trabajo, es obvio que sí necesitamos nosotros, ¿verdad? A trabajar en la vida cristiana. No es algo de que tú vienes a Cristo y todo es color de rosa, no. Pero lo que Él está diciendo es que hay dos yugos, el yugo de Cristo y el yugo, ¿verdad? Del mundo, el yugo, mis hermanos, de Satanás, o sea, del pecado. Y sinceramente, la gente cuando está en sus problemas, cuando están en deudas, cuando está la gente en vicios, o sea, hermano, el yugo del pecado es mucho más pesado que el yugo de Cristo. Por eso cuando nosotros, mis hermanos, nos sujetamos a los principios de la palabra de Dios, podemos ver que el sufrimiento, aunque hay sufrimiento en la vida cristiana, no se puede comparar al sufrimiento que nosotros tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento nos va a ayudar, nos ayuda a perfeccionar nuestras vidas para estar mejor con nuestro Señor. Entonces, vamos pues ¿cómo vamos a responder? ¿De qué manera vamos a responder? Bueno, recuerde, obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios, que no estemos ansiosos o afanosos. Lucas 12:29 dice, así que no se afanen por lo que han de comer, dejen de atormentarse. Fíjense, dejen de atormentarse. Entonces, hermanos, aprendamos a confiar en Dios, porque somos de Dios y somos cristianos y hemos hecho esa decisión de dar nuestra vida al Señor Jesucristo. Hermanos, pertenecemos a Dios. Y pase lo que pase, muramos o no muramos, somos de Cristo. Dios, Cristo, mis hermanos, nos ha dado esa esperanza. Tenemos pues que entender que Dios va a suplir para nuestras necesidades y no, obviamente, para nuestros caprichos o malos deseos. Dios sabe lo que usted y yo necesitamos y Él nos lo va a dar. Él nos lo va a dar. O sea, que no quiere decir, mis hermanos, que todo va a caer del cielo. Tampoco entendamos eso. No. Quiere decir que nosotros al buscar la voluntad de Dios, al buscar lo espiritual, la perspectiva de la vida va a cambiar, va a ser diferente y Él va a abrirnos puertas para que nosotros, ¿verdad?, seamos bendecidos al ser obedientes a los principios de la palabra de Dios. Número 3, fíjese que también nosotros, mis hermanos, vamos a salir, ¿verdad?, de la ansiedad al nosotros abrirnos y expresar nuestras luchas y necesidades. Por eso es importante la iglesia, por eso Cristo instituyó la iglesia, para que nosotros como hermanos en Cristo podamos confesarnos nuestras pecados, nuestros temores, nuestras ansiedades, orar los unos por los otros. Cuando una persona está solo, cuando una persona no busca la compañía de los hermanos, es más susceptible a estar, mis hermanos, en ansiedad. La iglesia fue instituida por Cristo y la iglesia, recuerde, son aquellos que se congregan, la asamblea, que se reúnen en un lugar específico, en una hora específica y con un propósito específico. Debemos de aprender, mis hermanos, a tener una actitud positiva. Y cuando digo una actitud positiva, no estamos hablando, ¿verdad?, de que yo tengo una mente siempre positiva. No, estamos hablando, mis hermanos, que tenemos que aprender a ver las cosas de una perspectiva diferente en la vida. Claro que podemos, mis hermanos, pasar por circunstancias difíciles. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a tener esa actitud.
Dios nos permite pasar por problemas para que nosotros, mis hermanos, podamos resolvernos, para que nosotros podamos salir adelante, para que podamos a cambiar el ambiente en el que vivimos. Eso es algo importante. Otra manera en que nosotros vamos a poder luchar, mis hermanos, contra la ansiedad es a través de la meditación de la palabra de Dios. La meditación en la palabra, la meditación, la lectura, el estudio de la palabra, la memorización, ¿verdad? Es un arma poderosa para contrarrestar esa ansiedad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense qué importante. Dios, mis hermanos, quiere que aprendamos a confiar y depender de Él. Dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Siendo obedientes a los principios de la palabra de Dios. Si nosotros conocemos lo que la palabra de Dios, mis hermanos, enseña, pues nosotros entonces vamos a poder llevar a cabo lo que Dios quiere, en vez de dejarnos llevar por el miedo, por la ansiedad, por el estrés. Aprendiendo, mis hermanos, a ser luchadores en la vida y no dejarnos llevar por las circunstancias. Ahora, yo no estoy diciendo que uno no exprese sus sentimientos. Claro que podemos tener tristeza. Claro que podemos, mis hermanos, sentirnos que tal vez no podemos seguir adelante. Pero ¿sabe qué? Por eso dice la palabra en Josué 1. El capítulo 1 le dice constante, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. El Señor nos demanda y nos manda que seamos esforzados y valientes, luchadores en la vida. No dejarnos llevar por las circunstancias que nos afectan. Recuerde, Dios está con nosotros y Dios es por nosotros. Pablo dijo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba en la prisión. Pero él, mis hermanos, a pesar de estar en la prisión, escribió 4 cartas en la prisión. No se dejó llevar por las circunstancias. Claro que se sentía solo. Claro que se sentía triste. Pero ¿sabe qué? Él sabía que todo esto era pasajero. En conclusión, el pasaje que leí, 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es una promesa de Dios. O sea que cada vez que usted y yo estemos ansiosos, estemos con afán, estemos en estrés, mis hermanos, aprendamos a echar esa ansiedad en Él. Señor, yo no la puedo. Es una carga que tenemos que quitarnos y entregársela a Él. Jesucristo sabe y conoce nuestras necesidades verdaderas. Y dice aquí que Él va a suplir conforme a su sabiduría y conforme a su misericordia. Esto es para que cada uno de nosotros aprendamos a honrarle y glorificarle. Y no solamente eso, fíjese, a dar testimonio de su fidelidad. Cada vez que pasamos por una prueba, por una dificultad, vamos a dar testimonio, mis hermanos, de que Él está con nosotros. Dice en Filipenses 4:19, concluyo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que Dios sabe que usted y yo necesitamos, Él lo va a suplir. Con eso en mente, vamos a ir en oración. Padre bendito, venimos ante ti. Venimos, Padre, pidiéndote que nos ayudes a poner los ojos, la mirada, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Padre, podemos a veces pasar por dificultades, por momentos difíciles, pero Padre, sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos a confiar, Padre, como dice tu palabra. No nos afanemos, Señor, por las cosas materiales, porque tú, Padre bendito,
eres quien tiene control de todo. Aprendamos, Señor, a buscar las cosas espirituales porque sabemos que eso es eterno. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Bendiciones.